selva viene con regio atavío, ñepe y penandí. En sus labios trae el canto soberbio que en noche serena fluyen de la sierra muros gigantescos indo-guaraní. Sobre una mullida gramilla veredosa la reina se sienta y una dulce cuita conjuga en el verbo de su puramente. La lira exquisita dormida en su alma despierta y se agita. Y esa la eufonía de un raro instrumento, creación de tener. Su música nada es canto y es llanto que en las almoradas brotaron suaves en notas sedantes de su tacuapí. Copio de natura, rumores de selva, murmurios de agua. En graves arpegios evocan nostalgias indo-guaraní. Muy buen día, audiencia Ñaconotú. Esto es Cultura y Algo Más, el programa que va de 10 a 12 de la mañana. Hoy el compañero Rodolfo, por motivos netamente laborales, porque él es abogado, tuvo que viajar a Yutí, Yutí, que es su valle, digamos, el lugar donde él se siente cómodo y feliz. Así, la gente pues es así, se va donde uno se siente cómodo y feliz. Y en este programa del día de hoy, 26 de febrero, ya 2 días de finalizar el mes de febrero, el mes más corto, tenemos a la ingeniera agrónoma, primero le voy a presentar como ingeniera agrónoma, Olga Bertinat, de Portillo, pero ella también es docente, y lo principal que para mí es la cuestión literaria, la literatura. ¿Cómo estás, Olga? Buen día, Silvio, Salvatore. Buen día a toda tu audiencia. Es un placer para mí estar acá contigo. Sí. Y bueno, sí, como dijiste, ¿verdad? Un poco de todo hago. Uh-huh. Haciendo una cosa que es interesante, que es la literatura, ¿verdad? Un campo que es muy... Bueno, en realidad en Paraguay la gente no lee mucho, ¿verdad? Pero incursionar en eso. ¿Vos sos uruguaya? Sí, ¿no? Soy uruguaya, pero muy pequeña vine aquí, justamente al Alto Paraná. Sí. Desde mis 9 años. Ajá. Y me considero paraguaya, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre me gustó el tema de la literatura, de escribir. Uh-huh. Y cuando era adolescente me gustaba la poesía. Ya. Siempre cuando uno es adolescente es un poco romántico. Sí. Y escribe sus poemitas, ¿verdad? Sí, vos sabés que para mí uno de los grandes poetas, para mí uruguayo, es Mario Benedetti. Sí. Mario Benedetti, me encantan a mí sus poemas, ¿verdad? Sí. Sus poemas son muy buenos. Excelente. Y su escritura también es muy buena, cuando escribe artículos y cuando hacen sus reflexiones. Es una escritura fácil. Fácil de entender, fácil de comprender como él escribe, ¿verdad? Porque a veces leemos alguna poesía que medio tenemos que descifrar, ¿verdad? Descifrar medio jeroglífico, ¿eh? Sí. Y vos estudiaste ya después de haber terminado la carrera de agronomía. Sí. Vos estudiaste acá en Yo estudié en la UNE. ¿En la UNE? Sí, en la Facultad de Filosofías. Hice la carrera de Letras. Ya. Y bueno, y comencé a escribir como te digo, escribía, pero más bien para mí nomás, escribía. Sí. Y luego ya comencé y leí en un periódico
Sí. leí que una escritora dijo, no recuerdo quién, que los concursos literarios Sí. te ayudan, ¿verdad? Para que alguien te lea, en primer lugar, y también para que vos tengas una meta. Decir, bueno, tengo que enviar, por ejemplo, un cuento a un concurso Sí. y tengo tiempo hasta el día 15 de marzo. Ya. Entonces vos tenés, decir, ay, ese día yo tengo que enviar, ese día tengo que tener todo, porque a veces uno comienza a escribir algo, lo deja y nunca terminas Nunca lo que termina. comenzás. Ya. Entonces, ¿Y cuál es el campo de la literatura que más te gusta? ¿La poesía, cuentos? los cuentos. Los cuentos. Los cuentos, sí. Mm. La poesía, bueno, hoy la poesía es más libre, vos podés escribir sin esa métrica que antes era algo Sí. que es obligatorio, la rima, Sí. y eso sí es más complicado, ¿verdad? Ajá. Pero ahora ya se da esa libertad de que vos podés escribir, es como un pensamiento que estás escribiendo, tu pensamiento nomás, no hace falta que tenga 14 sílabas o que tenga... Ah, mira, yo no sabía que había que tener 14 Todo sílabas. por sílabas, sí, Sí. claro. Entonces los heptasílabos y qué sé yo, Ujú. que ya es algo que tenés que trabajar muchísimo con las muchísimo. palabras, ¿verdad? Vos sabés que una de las cosas que a mí hasta ahora me sorprende, ¿verdad? A Manuel Ortiz Guerrero, por ejemplo, no le habían aceptado en no sé qué, en un círculo social en Asunción de poetas, justamente porque él no escribía en no sé qué cosa. No me preguntes el término técnico, pero lo que sí que él hizo, Delirio de Pizzicato me parece que se llama, que es que todo rima entre palabras y entre líneas, ¿verdad? Sí, pero pero es él una cosa era- complicadísima, ¿verdad? Él es uno de los mayores poetas que tenemos en En Paraguay, Paraguay, ¿verdad? ajá. De lo que es antiguo, ¿no? ¿Cómo se diría en el Sí. que no es actual, ¿verdad? No es actual. Decime una cosa, con los cuentos, ¿vos te entras más en el mundo de Horacio Quiroga o más de la fantasía Tom Sawyer? La De verdad, porque los cuentos, a mí una de las cosas que me encantan, por ejemplo, de los cuentos de Roa Bastos, por ejemplo. Sí. Los cuentos de Roa Bastos son muy buenos, son muy... aparte que suceden en Iturbe, que es mi pueblo, ¿verdad? Entonces la mayoría siempre le digo a la gente, si usted quiere ir a leer un buen cuento, lean un cuento de Roa Bastos en Iturbe. Y van a ver ahí el clima, la vaca, todo van a ver ahí. ¿Verdad? Sí, Roa Bastos escribe. Lo que pasa con Roa Bastos es que tiene un vocabulario especial. Especial, sí. Sí, el vocabulario Ujú. que él utiliza es difícil. Difícil. No son palabras que usamos No, cotidianamente, cotidianamente. pero son cuentos Sí. fabulosos, ¿verdad? Hay Maravilloso. un cuento muy conocido de él que se llama El Baldío. Ajá, sí. Que nosotros cuando habíamos hecho la pasantía, Ujú, llevamos a los estudiantes ese cuento. ujú. Y después yo estuve reflexionando al pasar el tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno estás emocionado, cuando te encanta algo, te gusta, Ujú. después nos dimos cuenta, hicimos la pasantía con un compañero, Damián Cabrera, eran alumnos de 9º grado Ujú. y con vocabulario bastante resumido, corto, Sí. ¿verdad? Poco vocabulario. Entonces, después con el tiempo dijimos, no era el tipo de cuento para Sí. esos chicos. Teníamos Claro. que comenzar con cuentos más fáciles Ujú. y Roa Bastos tiene esa particularidad, ¿verdad? Sí, Por eso, yo El Supremo, por ejemplo, su novela, sí. no es fácil de leer No es fácil. porque... Yo te cuento, yo leí ya 3 veces Yo el Supremo. Y las 3 veces vos encontrás palabras nuevas, ¿verdad? Sí. La primera a lo mejor pasaste de largo porque ni entendiste. O leyendo nomás. Así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Pero en la segunda, por ejemplo, ya tenés que sentarte con un diccionario y ya tenés Sí. que hacer algo. Y por eso justamente le encantó a los que leyeron, que son de la Academia Española, Ujú. porque él utilizó ahí palabras que ya prácticamente en el castellano no se usan, Ujú. pero él las seguía utilizando, ¿verdad? Ujú. Y
Es súper interesante. Sí. Y como te decía, no sé, en qué área de cuentos te gusta más? Así de Y a mí me gusta escribir cuentos realistas, ¿verdad? realista. No descarto escribir algún día tipo cuentos fantásticos así, ¿verdad? Pero Ficción, más bien, ficción, sí, ¿verdad? ficción, ¿verdad? Ah, Pero son más bien realistas como yo vine al Alto Paraná cuando tenía 9 años. ujú, Yo venía primero de Montevideo. ujú. De una ciudad cosmopolita, Yo nací casi allí. europea. Yo nací allí y luego pasamos a una ciudad, a un pueblo que es de mi papá, Ujú. que es Colonia Suiza se llama, Ajá. ¿verdad? Y ya era campo ahí, ¿verdad? Ujú. Pero esa transición y venir al monte, Ujú. como yo lo vi en aquella época, Porque era monte, ¿verdad? era monte. Ujú. Solamente se veía Ujú. la ruta y monte a los costados y finita así la ruta. Eso Mm. no me olvido, no Claro. se me va de la memoria. Ajá. Nunca pintaste nada. de eso. No, ¿Eh? para pintar soy un desastre. y era un cambio rotundo. Era un cambio rotundo y esas imágenes, esos recuerdos que tengo, eso es lo que a veces quiero plasmar allí en los cuentos. En los cuentos. Sí. Y decime una cosa, vos sabés que me dejaste curioso. ¿Cómo era la vida del Alto Paraná? El Alto Paraná que es así como... Ahora nosotros vemos soja y soja y soja por todos lados, ¿verdad? Pero en esa época era monte, eran animales. Era monte, ¿cómo te voy a decir? Nosotros veníamos, la ruta estaba, ¿verdad? Veníamos a Ciudad del Este, salíamos un poquitito ahí donde, qué sé yo, detrás de donde estaba Casa China. Ujú. Ahí era todo camino de tierra, Sí, sí. todo tierra y ahí atrás estaba lo que es ahí salía el colectivo, por ejemplo, para irnos otra vez a Minga, ¿verdad? Que era la colonia Presidente Stroessner. Sí. Y mucho barro, lo que me acuerdo, es mucha lluvia. Ujú. Llovía, salía el sol y llovía. Y me hace acordar a las novelas de García Márquez cuando habla de Macondo y esos lugares, porque el que no vivió eso, Ujú. es difícil imaginarse Ujú. cómo era. Ya. Patinábamos nosotros en el barro, porque la tierra acá cuando llueve es súper resbalosa, ¿verdad? Sí. Y era Una otra cosa. odisea. Sí, una odisea era. Mm. Pero Sí, para ahora- nosotros como niños nos Claro, gustaba. ¿cómo se dice? Imagínate que ahora la gente se queja por el tráfico para irse del centro hasta Mingaguazú, Sí, ¿verdad? no. Pero en esa época no había. No, en esa época había, ¿Cuál- había colectivos, sí. pero se le decía carreta Guazú porque Ajá. era como un camioncito Sí, que tenía unos toldos a los costados, ¿verdad? sí. Y un colectivo que venía no sé de dónde, que pasaba San Agustín, se Ujú. llamaba el colectivo. Sí, Y bueno, era otra cosa. era otra cosa. otra cosa. Y era vivir el día a día, ¿era? Sí, era Y los animales, había muchos animales. víboras, Ujú. había bastante. Yo recuerdo que yo llegué recién y a una compañera mía la picó una víbora. Ujú. Y eso me quedó a mí grabado en la mente. Sí. Hace poquito le conté a su hijo. Ajá. Ya. Y la señora, que era mi compañera, falleció justamente este año de coronavirus. Mira un poco. Sí, el año 2021. Ujú. Justo le comenté a su hijo y le dije, nosotros habíamos ido a visitar a tu mamá cuando la picó una víbora. Ujú. Y entre la profesora había juntado, entre los alumnos, dinero para llevarle. Ujú. Y habíamos recolectado 100 guaraníes. Ah, mira vos. Sí. Todo eso para mí era algo, imagínate que a una compañera mía le Sí. pique una víbora. Sí. No Claro. sé. Decime, entonces vos cuando plasmas eso, o sea, esos recuerdos vos estás plasmando en la literatura. En Los algunos cuentos. de los En cuentos, algunos de sí. los cuentos. En algunos de los cuentos, sí. Ajá. A veces mezclo Sí. cosas que alguien me contó, historias, ¿verdad? Sí. Que alguien me contó y el resto es Sí. fantasía. ¿verdad? Eso dice Roa Bastos justamente en una entrevista que le hacen cuando él filmó El Portón de los Sueños, donde él dice, el escritor normalmente tiene eso de meter algo de su vida, Y de sí. sus recuerdos, lo que le comentan, ¿verdad? Pero siempre es
es él otra vez, a pesar de que puede ser que él esté relatando nomás, como un Sí. omnipresente, Sí. en realidad en el fondo es él también, Sí, ¿verdad? porque sin querer vos, de repente hay algo que vos estás contando, ¿verdad? Y es parte de lo que vos viviste. Claro, Solamente que es tu personaje o Claro. alguien que está dentro del cuento, ¿verdad? ¿Y cómo elegís los nombres de los personajes? O sea, ¿cómo, que a veces le homenajeas a alguien Sí. o...? En mi primer cuento, yo escribí, en mi primer cuento largo, Ujú, yo homenajeé a mis vecinos. ujú. Mira, po, Sí. a tus Los vecinos. apellidos de mis vecinos. Utilizaste en tus Sí, cuentos. Ah, utilicé mis cuentos. Creo que los nombres no los utilicé, pero los apellidos los utilicé ujú. de mis vecinos. De alguna manera es una forma de decirle, bueno, yo les agradezco a ver que Sí. ustedes estén... Ellos no saben. Ah, la ellos no mayoría- saben, mira un la- poco. la Y mayoría- nunca ni habrán leído tu cuento No, también. y la mayoría que creo que fallecieron ya. Ujú. Sí. Ah, pero mira. Inclusive hay un país que yo nombro también ahí, que Sí. ya falleció también, que era el país del kilómetro 20, ¿verdad? Ujú. Y es una forma de recordarles también, ¿verdad? Sí. Que quizás ahora alguien va a saberlo, ¿verdad? Pero Sí. No, pero mira que vos sabés que esas son las cosas. Hace poco estábamos hablando con un tío que él ejecuta guitarra y canta y todo. Y decía, cuando vos entendés de dónde viene la música, por qué escribió tal letra, tal músico, ahí vos entendés el sentido de todo. ¿Verdad? sí, Y así así también es. tiene que ser la literatura, Sí. ¿verdad? Decime una cosa, y el proceso de escritura, ¿es complicado o cuál es el proceso normalmente que vos utilizás, por ejemplo? Viste que tenés que tener una idea. A veces comenzás, yo al menos comienzo con una frase Ujú. y no sé todavía qué va a pasar, ¿verdad? Ah, mira. Comienzo con una frase. Ujú. Rara vez yo comienzo con la historia hecha. Ya. Que diga, bueno, hay personas, hay escritores que ya tienen la historia en la cabeza, Ujú. toda Todo bien estructurada, sí. estructurado, ah. Yo no. Yo Ya. comienzo con una frase y de acuerdo a eso me voy a lo que sea. Elaborando. Elaborando, sí. Sí. Y lo importante cuando uno escribe es dejar reposar ese texto. Por Ajá. ejemplo, escribís, no sé, una página, Ujú. 2 páginas o lo que sea, o escribís tal vez el cuento entero, ¿verdad? Ujú. Dejas reposar eso, Ujú. 3 meses y después lo lees. Sí. Ahí le encontrás los errores. Pero no solamente errores, Mm. sino decir, ay, como yo escribí esto. Claro. Qué Incluso feo. de estructura. Sí, estructura o algo que dijiste, tu frase no te gusta. Sí. Decís, ¿cómo yo dije eso? A veces, inclusive yo leo, ¿verdad? Lo que algunos que tuvieron menciones, Sí. dije, ay, no me gusta esta parte, lo cambiaría, pero ya, Ya- no puedo, ya no yo lo ya puedo. no lo toco más. Claro, Una claro. vez que tuvo, si tuvo mención o alguna cosa así, Sí. ya no lo cambio. Claro. Damián Carrera, Sí. hace poco escribió algo en el Facebook que a mí me encantó, ¿verdad? Y lo repliqué yo otra vez en mi muro. Él decía que él escribió algo y después borró Sí, accidentalmente. Sí, Y leí después intentó recuperar y ya no pudo. Y una de las cosas que me quedó es tipo el momento. claro. Ese momento, Olga, ¿cómo Sí. es para el escritor? Así de repente parece como que te viene la inspiración, dice, ¿verdad? Es que hay momentos, vos sabés que yo, no digo lo mejor, porque lo que más me gusta a mí, yo escribí en momentos tristes. Ajá. Cuando no es que estaba feliz en ese Ujú. momento y te salen cosas que tal Sí. vez consideras mejores. Ujú. O quizá porque lo hiciste con mayor, no sé, volcaste. Sentimiento, Sí, ajá. mayor, no sé qué es, pero Sí. yo- Y eso, ¿cómo se llama el concertista, bueno, de guitarra. músico? Chopin. Ajá. Chopin le Sí, dice, Chopin. Chopin. Bueno, él, por ejemplo, todas sus creaciones son tristongas, ¿verdad? Así yo le digo, tristongas, son muy tristes, ¿verdad? Sí. Pero dicen que su vida era así muy... Y
Claro, o muy lenta sí, aparentemente, sí. ¿verdad? Y Tenía bueno, los amores imposibles aparentemente, ¿verdad? y puede ser, entonces Mm. en la música él va, seguramente en el sonido de las notas va a tratar de expresar lo que él siente en Sí. ese momento. Y decime, y en la literatura también, o sea, la fuerza de la pluma, ¿vos cómo escribís? ¿En computadora o a mano? Porque también hay, ese también es otro tema. Hay gente que escribe a mano. Encontré algunos cuentos que estaban a mano, que Ujú. los Ya. pasé ahora a la computadora, ¿verdad? Pero escribo en la computadora, sí. Ahora, ¿verdad? Sí, ahora. Ah. Y como te voy a decir, a veces miro así y vos sabés que muchísimas veces hice eso, Ajá. apreté del LED, Sí, se fue todo. en serio. Sí. Y dice que no hay que hacer eso nunca. Nunca. Ajá. Nunca. Sí, nunca. sí. Hay No, que dejarlo ahí. hay que dejar. Sí. Porque puede ser el inicio de algo muy grande. Hay que dejarlo. Humberto Eco tiene una frase que está en su libro, como algo así de ser escritor o algo así. Es un libro que cuenta su experiencia cuando él escribió El nombre de la rosa. Ah, sí, sí, sí. Sí, y donde le pregunta a él a un amigo escritor, le dice, ¿cómo puedo empezar una novela? Y le dice, tu novela está en el cajón de la derecha en tu escritorio, le dice, ¿verdad? Ajá. Porque ahí están todos sus papeles de lo que él guardaba, ¿verdad? Ajá. Entonces le dice, ordena eso y ahí tenés la novela. Y era sobre los monasterios, eran documentos sobre monasterios. Ah, sí, Entonces sí. ahí empieza él a hacer Que su no novela. escribió, sí. Entonces, eso también debes de tener por ahí algún papelito que vos nunca más tocaste, pero Sí. que a lo mejor es... Está ahí, sí, es Ah. una frase, y como te digo. Después estuve pensando, y creo que hacen otras personas, hacer bueno, eso es para cuando uno escribe ya tipo novela, ¿verdad? Ujú. Estuve pensando también, pero ya tenés que tener otra estructura. Ujú. O Entonces, sea, hay una diferencia entre el cuento y la novela, sí, que no es solamente la extensión. no, viste que necesitas más personajes, Claro. se necesitan en una novela más personajes, historias paralelas a la historia central del... Sí. Y estuve pensando, ir poniendo, por ejemplo, agarrar un diario, Sí, una sí. revista, Sí. decir, bueno, este va a ser recortar, ¿verdad? Este va a Sí. ser mi personaje Sí, central. claro. Entonces, ahí veo yo, en esa imagen de un desconocido, Ujú. si es que yo no la tengo en la mente, Sí, decir, ah, mira, tiene pelo negro, sí, tiene barba, Sí. tiene, qué Sí. sé yo, en fin, todas esas características que yo estoy viendo en esa foto, ¿verdad? Claro, claro. Nunca lo hice, Sí, dije sí. que lo iba a hacer, Ah. iba a ser así en la pared, Sí. colocando, sí, como esa escena de criminales y todo. como los criminales, así Sí. estuve pensando, ¿verdad? Ujú. Porque vos tenés que tener el perfil, primero, psicológico, ¿verdad? Sí. De tu personaje, y también su apariencia, Sí, sus características externas, cómo es, si es que vos querés hablar sobre eso. Pero Sí. a mí me gusta decir cómo es mi personaje. ¿verdad? Ajá, ajá, Cómo- ajá. Ya. Estoy pensando nomás, no recuerdo quién es el escritor, pero yo en estos 50 años que tengo ya me olvido también de las cosas. Él decía, le preguntaban a un escritor, y el fulano de tal, ¿qué va a hacer después? ¿Verdad? Por un personaje. Y decía, que ¿dónde yo voy a saber? O sea, ¿cómo puede ser que el escritor no sepa qué va a hacer su personaje, No, verdad? no vas a saber, no. Porque a medida que se ¿Es va... separado o está dentro tuyo el No, personaje? separado. Separado. Y es como igual cuando uno ve cualquier película, cualquier novela, ¿verdad? Ujú, Dice que, bueno, la mayoría queremos los finales felices. ujú, Un final feliz para tu personaje. Vos no querés que muera tu personaje. claro. Muera, digo, o que, O que le pase algo. que le pase Mm. algo, o que no se quede con el amor de su vida, Sí. o en fin, ¿verdad? O querés que él llegue, que pueda concretizar todas las cosas buenas. Sí. Pero dice que los autores, por ejemplo, para masas, Ujú. le hacen los finales felices, Ah, ya. ¿verdad? Sí. Es que a nadie le gusta, pues, un Claro, final triste. triste, ¿verdad? Mm. Entonces, vos pensás cuando vas a escribir el final de tu personaje, ¿verdad? Ujú.
Claro. Entonces, si yo me voy por el realismo, ¿verdad? Que Ujú. soy realista, Ujú. no, en la vida no siempre tenemos los finales felices. Claro, claro, claro. Claro, tal cual. Entonces, O sea que me hizo pensar en Crimen y Castigo, sí, de Dostoyevsky, sí. que es una tensión desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y vos no sabes qué va a pasar con los personajes, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? O sea, o por ejemplo, como Crónica de una muerte anunciada de Sí. Márquez también es así. Sí. Vos ya sabés ya que murió. Sí, ya sabes, porque todo y nadie hacía nada. Sí. No, y lo más interesante de esa novela que a mí me encanta es que vos, a pesar de que él ya está muerto, vos crees que no va a morir. Sí, estás esperando un final feliz. Exactamente. Para el personaje. Exactamente. Vos sabés que me quedé pensando en dos ya así al toque, Sí. ¿verdad? De que esa es la realidad. Entonces uno quiere que el personaje, bueno, si se salva o dependiendo de la acción del... Ujú. Querés que lo que él quiera, Sí. que pueda concretizarse, ¿verdad? No Ya. querés que termine mal o que se Mm. muera principalmente, ¿verdad? Porque es un final que sale... Si te vas al cine y ves una película, por ejemplo, con ese final salís como frustrado, parece. Claro, claro. No te hallás. Qué mala película. Qué horrible. Sí. Y decime, y cuando vos decidiste, bueno, incursionar en las letras, estudiar, todo eso, lógicamente ya tenías una experiencia previa de escribir, ¿verdad? Pero ¿qué aportó para vos la academia en ese sentido? ¿Qué te aportó la academia? ¿Se puede enseñar a ser escritor de cuentos, de poesía? Te puede enseñar el tema de que vos tengas una buena ortografía o Ujú. que puedas hacer una estructura Claro. de la oración, que algo así, ¿verdad? Pero nada más. A mí me mata eso de complemento directo y ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, eso Yo quiero escribir así al toque, sin que corrija otro. que corrige, no, pero hay escritores así, no te Ujú. preocupes de eso. Ujú. Yo nunca corregí nada. Ujú. Yo lo envié así, todo lo que yo hice no Mm. se corrigió. Ujú. Pero hay escritores que sí, hay alguien que edita, Ajá. ya sea la parte de concordancia, por ejemplo, Sí. que sin querer a veces uno se equivoca, ¿verdad? Sí, sí. Concordancia o si no, errores ortográficos, Ujú. en fin, esas cositas, ¿verdad? Ujú. Pero la historia en sí Ujú. es lo que es Lo- más importante. Lo que marca. Sí, porque vos, como te digo, hay gente que se dedica a la corrección. Ya. Entonces vos, si te gusta escribir, hacerlo. Sí. Y que lo corrija otro. Yo nomás que no puedo. Otra ahí Porque meticulosa. yo tengo con- que leer y leerlo 50 veces, ¿verdad? Sí, sí. Y por ahí le falta una coma y ya me pongo histérica y bueno. Maldita, ¿cómo dónde te fuiste? Y una coma te cambia todo. Sí, claro, claro, sí, hay una famosa frase. Decime, y cuando yo estaba estudiando periodismo, recuerdo que el director de un medio, ya que no estaba acá, el diario Vanguardia, que era Nelson Zapata, un saludo para Nelson, él me dijo, el problema de la facultad de periodismo, de ciencia de la comunicación, me decía, ¿verdad? Y de ciencia de la comunicación en sí, periodismo, me decía, es que ustedes quieren enseñarle la técnica, decía, ¿verdad? Y en realidad lo que usted tiene que enseñarle a leer, decía. Ahí me mató a mí y le mató a un montón de profesores, ¿verdad? Y en el fondo es cierto, o sea, para ser escritor también se necesita mucha lectura. Olga. Tenés que leer. Hay Hay que que leer porque vos, no digo que vas a copiar, Ujú, pero te gustan ciertos estilos ujú. de ciertos escritores, ¿verdad? Sí, Las palabras que usan. Yo, por ejemplo, muchas de las palabras que yo utilizo son Sí. palabras que me gustan porque me suenan a mí. Ujú. No las utilizo yo en el Ajá. día a día. sí. Pero son palabras que cuando yo leo cualquier texto Ujú. me gusta. Son Ya. palabras que ¿Y eso anotás y pones en algún lugar o No. solamente se queda en tu cabeza? no, me queda en la cabeza como Mm. por el significado. El significado. Yo utilizo palabras diariamente con el mismo significado, pero Mm. que no son así. Sí. A mí me suenan como poéticas, ¿verdad? Sí. Hay que, no sé, viste que la palabra tiene cierta melodía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, trato de utilizarlas acá, que a veces Dani me dice, mamá,
ese cuento no se puede ni leer, se traba todo, ¿verdad? Porque a él no le suena melodioso. Sí. Ajá. Entonces, por eso ya depende de cada persona y de cada... Y Dani es tu primer lector, se Sí. nota. Se nota que Dani es tu primer lector. Y criticón. Sí, no le gusta nada. No le gusta, Dios mío. No, pero vos sabés que el amigo en común que tenemos, que es Damián, Damián es ácido cuando critica. Sí, sí, sí. Y eso es bueno para el escritor, Olga, que haya gente que te pueda decir, mira, acá está mal. O Bueno, sea, Damián o era por- uno de mis primeros lectores. Él fue primero, inclusive antes que mis hijos, ¿verdad? Ujú. Él leía siempre lo que... Y él, Damián no me va a decir directamente, Ujú. no me va a decir está mal o me va a decir, ¿por qué no utilizas Ujú. a veces un cambio en la oración? Sí. Das vuelta a tu... Viste Sí. que hay varias formas Activa, de... pasiva. No, todo. y pones, por ejemplo, tenemos nosotros una... Ahí me olvidé ahora cómo se llama eso. Cuando hace una oración, Ujú. que es Sujeto, verbo, y predicado. predicado, Sí. ¿verdad? Pero eso vos lo podés cambiar. Cambiar de lugar. Sí. Sí. Tiene un nombre y me olvidé ahora. Ujú. Entonces, a veces cambiando eso, cambia también Sí. tu estructura y tu melodía, ¿verdad? Claro, Entonces, significa lo mismo, pero vos lo pones de otra manera, lo cambias de lugar nomás, o si tenés un adjetivo, Sí. los escritores antiguos siempre ponían el adjetivo primero y después el sustantivo. Ah, mira, como en el inglés. Sí, El inglés. entonces vos decís, por ejemplo, hermosa mujer. Ajá. Pones hermosa primero y Sí. que el sustantivo después. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora se utiliza más mujer Sí. hermosa cuando Claro. vas a hacer cualquier escrito. El otro parece ya muy antiguo. Claro, claro, claro. Vos sabés que eso, estoy pensando en Mario Benedetti, porque él usa mucho, por ejemplo, es muy cadencioso su forma de escribir. Sí. Por ejemplo, Ustedes y Nosotros, que es un poema que a mí me encanta de él, ¿verdad? Y está el otro que es, ¿cómo se llama? Esta Táctica y Estrategia, Sí. ¿verdad? Que son muy buenos, poemas muy Sí. buenos. Y tiene como una, como vos Sí. decías, así como una melodía, como una Sí. cadencia, ¿verdad? Que va él repitiendo. Incluso parece como una música, con un coro. Sí. Decime, y en el caso de los poemas, los cuentos es una cosa y los poemas, me dijiste ya hace rato que no hay más esas estructuras que antes había, pero ¿cuáles son tus fuentes de inspiración en los poemas? Mira, yo acá no sé si querés ver un poemita que tengo acá. Y te lee nomás ya vos ahí si tenés uno a Lee mano. nomás. No, porque veo que tenés muchísimos libros No, que son tengo acá. antologías, ¿verdad? Hicimos justamente acá nuestra Mabel Coronel, Sí, que sí. es de la... Ahí tengo un poema, no sé si querés leerlo o Ah, querés que yo te lea. espera que. No me gusta a mí leer lo que yo escribo. Ah, ¿vos no te gusta leer? No. Ah, espejo, mira vos. Ah. Ay, Dios mío. Tengo que respirar ahora, tengo que hacer el curso de, ¿cómo se llama? De respiración de oratoria tengo que hacer. Bueno, los espejos. La vida me llevó al umbral de la poesía. Me dejó ver imágenes de espejos rotos que reflejaban caras extrañas, imitaciones de verdades. Payasos gritando alucinados, queriendo escapar de los espejos. No podían, estaban amarrados en sus harapos de payasos, tristes y vacíos. Los espejos les habían arrebatado la vida y no se la querían devolver. Uf, qué fuerte. Qué bueno, qué bueno. No, realmente es. Y esto es, a ver, Día del Poeta Paraguayo, Antología Poética Mabel Coronel Cuenca. Ah, mira. Sí, ella compiló Sí, y entonces enviamos, ¿verdad? mire, y hay Y- muchos cuentos, ¿eh? Sí. Muchísimo. Y decime, ¿usted tiene una sociedad de escritores acá? ¿Vos formás parte de la sociedad de escritores? Sí, De acá de Alto Paraná. sí. De Alto Paraná. Justamente Mabel es, Es la presidenta. Sí, Presidenta. así es. Ella está acá en Hernandaria. En Hernandaria, sí.
Tengo que traerle a ella un día acá. Sí. Porque la AFASA vino ya la licenciada Gladys Aguiar. Ella dijo que fue Mabel la que le Sí. impulsó a escribir un libro. Entonces, a lo mejor me impulsa a mí a escribir un libro también. Claro, sí, excelente. Decime una cosa, y con los poemas, como te digo, tus inspiraciones surgen así o de hechos, de tus experiencias. Sí, de los poemas es más las vivencias de uno. De uno. Sí, yo lo veo así, ¿verdad? Ujú. Hay personas que te van a escribir un poema de por decirte, de la guerra ahora, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. A mí eso no me resulta más difícil, Ya, ¿verdad? ya. Es más fácil escribir desde uno, desde Desde tus vivencias, Ujú. sí. Sí, sí. Porque en el caso puse la guerra como ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Vas a escribir de las vivencias de otros, Ya. sí. Ya, porque nosotros solemos hacer el análisis acá con Rodolfo, que es el que conduce realmente este programa, y a veces analizamos las letras de canciones epopélicas, por ejemplo, Sí, la sí, sí. de Emiliano R. Fernández y todo eso, y la fuerza de la palabra de ellos es impresionante, ¿verdad? Sí. Y de Ortiz Guerrero. Para vos, ¿quién es uno de los mayores poetas? Puede ser mundial, puede ser paraguayo, uruguayo, que vos creas que es así Bueno, inspirador. el que a mí me marcó mi adolescencia fue Gustavo Adolfo Bécquer. Ah, mira. El De que- las golondrinas. Sí, él me marcó a mí y tiene una rima que es la número 73, Ujú. que habla de la muerte de una niña. Ah, mira. Y antes lo sabía de memoria. La única poesía, digamos, Sí, sí. que ni lo que yo escribo sé de memoria. Claro, claro. Hay gente que se sabe lo que escribió de memoria, yo sí, no. sí, sí. Y ese de Gustavo Adolfo Bécquer sí, porque dice, cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, Ah, mira. taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. Híjole. ¿Te das cuenta la rima Sí, que tiene el...? Sí, sí, sí. Y dice después, la luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del féretro, y en aquella sombra veíase intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Hijo, No sé, a mí me... qué impresionante. Sí. Qué impresionante. Cuando puedas, léela toda completa porque es preciosa. Sí, sí. Sí, es No, el que me marcó a mí. Realmente Gustavo. estos clásicos como Becker, como Rubén Darío, son... El que a mí me marcó fue Bécquer, porque no sé si porque cuando cumplí 13 años me regalaron ese libro, Ah, ya. entonces Sí. este Acá en el Alto Paraná, en medio de la selva, imagínate, en el Alto Paraná, en medio de la selva leyendo a Becker. Ese es un buen título para un libro, ¿eh? y podés creer. ¿Verdad? Claro, en el medio de la selva leyendo a Becker. Y decime, Olga, cuando vos, tu primer cuento, o tu primera, como vos decís, tu primer concurso donde entraste, Sí. ¿cuál fue tu expectativa? Y vos sabés que escribí como, ¿cómo te digo? Como para que alguien lo leyera, ¿verdad? El cuento y bueno, presenté en un concurso de Comencipar Ujú. y tuve una mención Ajá. en ese concurso con mi primer cuento. Ya. Mira Porque los otros eran cositas cortitas que yo escribía y este fue mi primer cuento que Sí. reunía, no sé, 4, 5 páginas, 6 páginas, algo así. vos. Ujú. Entonces quedé feliz, por supuesto, ¿verdad? Porque dije, bueno, Ya empezamos. sí, porque no sé, lo hice sin Claro. leyendo ese reportaje que decía que uno tiene que tener, decir, no, Mm. para tal fecha tengo que terminarlo, tengo que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y te pusiste en campaña en tu casa? Me puse las pilas, me puse a escribir y bueno, y dije, bueno, se va así. Ya. Porque vos lo lees y, le encontrás no le, defectos. ¿Y no le mostraste a nadie antes de enviar o le mostraste a alguien? Parece que le mostré a Damián. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Después lo que escribí ya no, él ya no estaba y ya no Ujú. tenía tiempo, entonces ya
Sí. Sí. Y los siguientes, cuando te presentaste en otros concursos o para publicar, ¿vos elaborabas ya una idea previa o No, iba siempre surgiendo? me iba surgiendo, siempre me Claro. iba surgiendo. Inclusive ese cuento que yo gané el segundo premio en el concurso del Centenario, del Ujú. Club Centenario, Sí. eh, yo escribí el cuento que se llamaba El Engendro, Ajá. se llamaba el cuento originalmente. Ujú. Después, cuando yo misma lo leí, dije, Ujú. no, está mal el título, Ujú. está mal el título, no me... No tiene nada que ver con... Tenía algo que ver, pero viste que el título es muy importante en una, Sí, sí. en una obra así. Probablemente es el gancho más importante, ¿verdad? Sí. Y entonces cambié ciertas cosas del cuento y le puse El peso de una maldición. Ah, mira, larguísimo le dices. Sí, Pero también es muy fuerte, ¿eh? Porque del engendro al peso de una maldición. y ya te podés ver Sí. cuál es el peso de una maldición, Sí, ¿verdad? sí. Y ese cambio no modificó en gran parte la estructura de tu No, cuento o No. No. solamente algunas palabras por ahí Sí, cambié un poquito, unas palabras, unas cositas y Ujú. y así entonces eso me animó. Ahora estamos trabajando con la gente de EPA, que es Ujú. Escritoras Paraguayas Asociadas, Sí. que está la sede en Asunción, En ¿verdad? Asunción. Me invitaron para ser socia. Ujú. Soy socia de EPA, soy tesorera, Ah, ¿sí? tesorera de EPA. Contigo hay que hablar entonces. Estamos justamente, ahora está saliendo un nuevo libro que Ujú. es Memorias y Escritos de Verano. Ah, Está mira. saliendo ahora en marzo. Ah, ya. Y ya hicimos Memorias y Escritos de Primavera del Ajá. año pasado. Ah, qué bien. Sí. O sea, son distintos escritores que van preparando Todos materiales. son solo de las escritoras paraguayas asociadas. Ah, mira, sí. vos, qué lindo, qué Sí. lindo. Vos sabés que eso es muy bueno porque como Paraguay pues no tiene esta cultura de la lectura como tiene Uruguay, eso que Sí. son lectores, o mismo Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? Argentina en general tiene, ¿verdad? Pero bueno, en Buenos Aires hay bibliotecas Sí. gigantescas, ¿verdad? Librerías gigantescas. La librería El Ateneo, Ah, esa librería ese que es es hermosa, que hermoso, te sentás en la sí, cafetería, agarrás sí. el libro ahí, es una... Sí, es yo algo- cuando me tocó ir por Buenos Aires, yo me fui ahí una vez y me quedé embobado. Sí. Embobado, te quedas. Inclusive ahí donde iba Borges, al Café Tortoni, Sí, Tortoni, sí. que se sentaban ellos a leer Sí. ahí. Y acá en Asunción era donde iba, ¿cómo se llama? Nuestro... Ah, sí. San Mario Alley Roque, More. en San Alley Roque, Mora. en San Sí, Roque San creo que. Roque, San Roque, sí. Mario Alley Mora, ahí se iba La mayoría de la mayoría de los- los poetas y escritores, ¿verdad? Sí. Y ¿qué otro género vos cultivás en la escritura, en la literatura? Y solamente cuento y bueno, estaba tratando de... siempre le cuento a mi nietito cuentos de Ujú. que me surgen así Sí, sí. en el instante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces estaba tratando de escribirlos también, Ah, ya. como para Ya. niños. Como para Sí, niños. sí. ah. Eso es difícil, Sí. porque hay que escribir en un lenguaje mucho más Sí. simple. Entonces trato de escribirle, bueno, le cuento a él y después llevo a casa y lo que me acuerdo escribo. Y tenés que grabar nomás. Poseemos la tecnología, decía un amigo. Porque, por ejemplo, hay cuentos que son, bueno, son libros en realidad. Por ejemplo, El Principito, por ejemplo, que es una Sí. cosa que aparentemente es muy simple, Sí, pero tiene una pero profundidad. es más para adultos, Escrito parece. por un aviador, ¿verdad? Sí, O sea, eso sí es algo... Sí. a mí esas son las cosas que me vuelven así, me revuelven la cabeza, digamos, ¿verdad? Porque vos pensás que el escritor del Principito trabajaba para el correo postal. Sí, ¿Verdad? sí. Yo tengo el libro ese me regaló justamente mi tío, Ujú. de... Ay, se me fue el nombre de... Estoy vieja. No te preocupes, estamos todos. Es el libro que cuenta todo eso, cómo era Ajá, el tema de las la anécdotas. sí, de cuando repartían las cartas, Ah, cómo ya. llegaba el correo. Sí. Y bueno, después te voy a mandar la foto de Bueno, la tapa. Bueno, no, porque yo digo nomás, imagínate
por ejemplo, un Emiliano R. Fernández, que para nosotros es alguien que todavía no le encontramos la dimensión, por ejemplo. Sí. A lo mejor en la música le tenemos, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista literario, todavía no hemos hecho un análisis de Emiliano R. Fernández. Sí. Yo creo que ese es una gran, o sea, un gran déficit todavía que a lo mejor le hicimos mucho a Manuel Ortiz Guerrero y a otros poetas, pero a él no le hicimos de la parte de la poesía, ¿verdad? Sí. Y que es lo que yo digo, por ejemplo, el tipo era un bohemio que iba por ahí, por el mundo y Sí. escribía poesía, a veces borracho, y eso escribía poesía. Sí. En medio de una serenata, y eso escribía ya la poesía, ¿verdad? Son así como como en la música, Agustín Pío Barrios, Sí, exactamente. que también escribió algo también. Sí. Tiene sus poesías también. Y yo pienso que se le debería dar más, estudiar más. Sí. Estudiar Y más. la academia no hace eso, ¿eh? No, No hace eso. no hace. No profundiza esa cosa. Eh, Se quedan en el pretérito pluscuamperfecto. Porque así, ¿verdad? Yo soy malo. Eso es así. Yo pienso que los currículums, Ajá. ¿verdad? La malla. La malla curricular, empezando desde el preescolar, Ujú. hay que cambiar. Sí. Por ejemplo, yo ya te estoy hablando, no lo que yo pasé, sino que ahora mi nietito va a Sí. pasar, ¿verdad? Sí. Te vas a un colegio, Ujú. te piden 1000 cosas, Ujú. un disparate, Sí. lo que te piden, Sí. de cosas para todo el año. Sí. Y así yo veo que no solo Sí. en la mayoría de los colegios, te piden Sí. montones de cosas. Y sin embargo, los niños salen leyendo cada vez menos, Sí. sabiendo cada vez menos. Claro. No sé yo qué es lo que pasa. Hay Sí. algo que no funciona, pero Sí. no solo en los currículums de la facultad, Ujú. sino que se le tiene que preparar de otra manera, Sí. quitar lo que no sirve para nada. Ujú. Hay que ser y ir más por lo práctico, las Mm. cosas que vos necesitas, ¿verdad? Sí. No dejando de lado, porque lo histórico, nosotros tenemos que saber quién fue un poeta. Sí. Parece que vos entras a la escuela y eso y se da como sabido eso. Sí. Hoy en día al niño tenés que enseñarle, por ejemplo, Sí. que no siempre hubo un celular, Claro. que usábamos un teléfono. Ay, Sí. ¿cómo era eso? Ah, mi vecino venía a usar Sí, el teléfono. con disco. Con disco, me pedía prestado. Sí. Eso no saben. Ujú. Y no se está enseñando y hay que enseñar. Sí. Justamente el sábado pasado, sí, el sábado pasado vino, estaba Juan Villanueva acá, que es del Museo Tacurupucú. Y él también decía eso, ¿verdad? Que la cuestión de la cultura pasa por que la gente entienda su pasado Claro. para poder replicar, ¿verdad? Y Lógico. mejorar. Lógico. O saber que está en una mejor situación que antes, ¿verdad? Sí. Y el conocimiento es algo que lastimosamente se queda restringido en la educación a matemática, castellano e historia, ¿verdad? Hasta ahí Entonces, nomás. pero hay que profundizar eso, las vivencias de la gente. Sí. Inclusive, como no es que siempre vos te metiste en una ducha y salía el agua, Ajá. que te bañabas con un balde, porque hay realidades diferentes. Totalmente. Puede ser que ahora haya gente que lógicamente se esté bañando con un balde, Sí. pero el que no vive esa realidad no conoce. Ujú. Y todo eso hay que hacerle conocer a los niños. Sí. Como no era abrir una canilla, tenía que sacar el balde con una rondana y estar ahí. Sí. Que a vos te tocó... o sea, A mí me tocó todo eso, ajá. ¿verdad? Te iba a bañarte en el arroyo. No, porque seguro que era así, ¿verdad? Y sí, pero y esa vivencia, esas cosas que los niños hoy no saben. Sí. Entonces le hacen estudiar de Grecia, no sé qué, de allá de Roma, Ujú. y las cosas propias Ujú. no se saben. Sí. Lo que vivieron tus propios abuelos o bisabuelos. Sí, sí. No, y vos sabés que es cierto en ese sentido. No, los niños no saben realmente. Por ejemplo, la cuestión de la guerra se restringe nada más. Ahora, por ejemplo, nosotros el 28 es feriado.
Sí. ¿verdad? Movible, ¿verdad? Porque Sí. el primero era del... Pero vos le preguntás por el Mariscal López y nadie sabe quién es Mariscal López, ¿verdad? O sea, nadie sabe qué fue la guerra, qué Claro. ocurrió. O sea, saben fecha, te pueden tirar alguno que otro dato, pero no saben. Sí. Ya, en mi época sí, vos leías y Claro. podías incluso hasta discutirle al profesor. Sí. Pero ahora la gente no hace eso. Y Y las bibliotecas tampoco son lugares de visita. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando del tema de las bibliotecas, verdad? Yo, por ejemplo, soy un convencido. Yo fui socio de la biblioteca Alberdi en Asunción, ¿verdad? O sea, socio, digamos, es un decir, ¿verdad? Porque vos te asociabas para poder usar claro, los para libros. poder utilizarlo. Y recuerdo que vos te ibas y era todo un ritual entrar en la biblioteca, ¿verdad? Alberdi. Y era un silencio así de monasterio. Es que ahí nomás teníamos el conocimiento, estaba ahí Claro, nomás. Claro. Sin embargo, ahora los jóvenes, los niños, Ujú. qué emoción van a sentir si con un clic en el celular tienen la información al dedillo. Ay, Quiero ser malo. Peppa Pig y eso le enseña cosas. O los Teletubbies era otra época, ¿verdad? Pero no, y no sé, ¿verdad? A veces te dicen, vos opinás así porque sos vieja. ajá. Porque Pero mirá lo supuestamente que no me estoy adaptando a esa realidad, pero Claro. yo sí veo un dibujito animado, Sí. ¿verdad? Que, ¿cómo te voy a decir? Tiene cualquier forma, no es ni siquiera la forma de un perrito o de Sí. cualquier cosa, no sabes ni qué es el dibujo, ¿verdad? Ujú. El Sí. animado, ¿verdad? Sí. Y vos decís, Sí. los niños están ahí prendidos con esas cosas, ¿verdad? Sí. Y que hablan pavadas porque no dicen nada. Claro. No les aporta nada Sí, sí. útil. No. Muy poca cosa, Bien. ¿verdad? Sí. Inclusive con palabras que nosotros no las utilizamos en el castellano. Sí. Hace poco era que se hizo una revelación de que los paraguayos creo que hablábamos con 600 palabras nomás ya. Eso sí que ya es maldad absoluta, ¿verdad? Porque 600 palabras ya es muy poco ya. No, pero vos te fijas en los mensajes de WhatsApp, texto, por ejemplo, sí. de texto, cualquier mensaje, así cortito y bueno, a veces vos decís, ¿qué es lo que me quiere decir, verdad? Ujú. Porque no tiene ni un punto, Exacto. ni una coma y vos no sabés si te Sí. cambia, no sé, Sí. tenés que adivinar lo que está escrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo te digo que como docente, cuando llegan los alumnos a mis Sí. clases, ¿verdad? Entran a la clase y generalmente el primer día, bueno, ahora tuvimos la pandemia, ¿verdad? Pero cuando es presencial, les pregunto de dónde vienen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se decidieron por estudiar esa carrera? Ujú. Bueno, en fin, le hago ciertas preguntas, ¿verdad? Y son alumnos que hay de diferentes localidades, ¿verdad? De Minga, de Franco, de Hernandarias, de Itaquirí, de Cedrales, de Ciudad del Este misma, ¿verdad? Bueno, hay de diferentes colegios, Sí. ¿verdad? Pero del total de alumnos que me llegan, 3% más o menos son los que tienen, por ejemplo, una lectura fluida. Ujú. El resto deletrea. Mira ¿verdad? vos, Están deletreando. en la universidad. Es una lástima, lo estoy diciendo acá en la radio, pero es así lo que yo veo. Sí, 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 sí. No. Y entonces decimos, montones de libros le piden a un niño de primer grado, de segundo grado, cuadernillo no sé de qué, cuadernillo no sé de qué cosa. Antes nosotros teníamos un cuaderno de anotador y Sí. un cuaderno de tarea y ya era todo. Y Sí, un librito que era recuerdo. Panorama Americano, Universal y Sí, no sí, sé sí, qué. un ¿verdad? manual. Sí, Manual de el grado. manual de los grados. Sí, Terminaba ahí. sí, recuerdo. Sin embargo, ahora montones de cosas Ujú. y ellos salen con esa lectura que está trabada porque no pueden leer. A Ujú. veces le doy una hojita y uno es el representante de cada grupito, ¿verdad? Que me tiene que leer y después no consiguen. Sí. No, increíble. Entonces Increíble. es difícil porque cuando me llega a mí, Ujú. yo debo suponer que él está preparado con las Claro. asignaturas, con lo que yo voy a darle. Con él conocimiento previo, Claro, ¿verdad? él me tiene que entender, pero no es así. Ni siquiera el profesor le entiende. Y bueno, Entonces,
Es increíble. complicada Es increíble. ¿cómo es? Y entonces, una pregunta que me surge es, entonces, ¿el escritor para quién escribe? Yo creo que en el fondo uno escribe para uno mismo, Para uno mismo. al final. Sí, pues Roabasto había dicho también eso en una Porque- entrevista. Yo escribo para mí y si le gusta a la gente. Sí, porque me di cuenta que Mm. también muchas veces algo que vos querés decir a veces en ciertas frases Ajá. no se capta. Ujú. No cantan enseguida. como vos Sí. la forma para la cual vos dijiste esa frase, ¿verdad? Mm. O sea, entonces creo que al final uno escribe para uno, Sí. ¿verdad? Hay lógicamente personas que son escritores exitosos, Mm. ¿verdad? Que sí pueden vivir de la escritura, ¿verdad? Y escriben, ahora vos escribís en internet, escribís en Amazon o lo que sea, y te sale, por ejemplo, cuáles son los temas preferidos de la Ujú. gente. Sí. Entonces hay gente que se dedica a escribir esos temas nomás. Ujú. No está escribiendo lo que realmente, Él quiere. claro. Mm. ¿Por qué decís, no, yo sí voy a tratar de que la literatura sea un negocio para mí, escribir para vender mis libros? Ujú. Sí, bueno, ¿qué le gusta a la gente hoy en día? Ujú. Bueno, había sido que le gusta de terror Ujú. o de acción, Sí. ciencia ficción. Sí. Entonces, tratás de incursionar, bueno, si vas a, porque si no te vas a quedar con los cuentos Claro. que a vos nomás te gustan, pues. Claro. Y el fenómeno, yo por ejemplo siempre digo, el fenómeno Harry Potter. Porque Harry Potter yo digo que fue un antes y un después también en la literatura Sí, mundial. Sí, sí, sí. Porque no solo por el tema en sí, sino que por lo masivo que fue, ¿verdad? Sí. O sea, y era un tema que no es muy fácil de entender, la cuestión de la brujería, la hechicería y todas las cuestiones místicas, esotéricas, ¿verdad? Y después viene Dan Brown, por ejemplo, con toda su... Código Da Vinci. Código Da Vinci. Después Ángel y viene Demonio. ¿cómo se llama esta de 50 sombras? No recuerdo su De nombre. Grey. 50 sombras de Grey, que todo el mundo compró, hasta yo me compré el libro. ¿Verdad? Pero porque justamente yo leí Harry Potter, leí los libros de Brown y leí lo de... No recuerdo el nombre de la señora esta que escribió 50 sombras. me acuerdo. Y son diferentes estilos de escritura, pero todas son comerciales, Sí. ¿verdad? O sea, son literatura comercial. Y yo, por ejemplo, en Dan Brown llegué a leer y a tratar de entender cuál era su gancho, ¿verdad? ¿Cuál es el gancho para que vos seguís en el siguiente capítulo y te sale más o menos así como las series de Netflix, que vos empezás una serie y no podés terminar? Sí, continúa. Te seguís vos a las 3 de la madrugada y seguís vos viendo... Tenés que levantarte a las 6 al día siguiente. Ya, ¿verdad? sí, está. O sea, lo comercial mata lo creativo. O sea, digamos, vamos a poner un Gabriel García Márquez ahora. No iba a vivir de la literatura. Y puede que no, Mm. que le iba a ser más difícil. O un Borges, un Sábato. Porque va a estar la juventud, vamos a decir que sea la juventud que va a tomar las riendas de la lectura, digamos, a partir de, no sé, vamos a decir juventud a partir de los 30 más o menos, tienen otro foco de otras cosas. Sí, sí. Quizás, no sé, le llama la atención, qué sé yo, esos cuentos más futuristas o... Entonces lo que escribió García Márquez, que eran prácticamente, bueno, el realismo mágico que se dice que él escribió, porque no sé si le iba a enganchar tanto ahora, como fue, por ejemplo, en el año 1970. Sí, claro. Cuando, claro. Imagínate que pasaron ya Sí. casi 50 años. 50 años, ¿verdad? No, increíble, increíble. La literatura es un mar de opciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que saber diferenciar literatura de literatura, como dice nuestro amigo Jorge Contreras, por ejemplo, no le gusta Paulo Coelho. Sí, no le...
Él le odia Sí, a Pablo no Coelho. le gusta. Pero hay gente que le encanta a Pablo Coelho. Y mucha gente que se inició en la lectura empezó Se con inició, Pablo sí. Coelho. Vos sabés que yo, ¿cómo te voy a decir? Yo sí tengo un alumno Ujú, y le gusta Pablo Coelho. ujú. Yo, por ejemplo, estoy feliz de que lea eso Sí. en vez de que no lea nada, Claro. ¿verdad? Porque por lo menos lee, por lo menos puede tener un vocabulario nuevo Sí. y a la gente le gusta él, ¿verdad? Ujú. Porque tiene una lectura fácil. Sí, letra Y fácil. son cuentos lindos y generalmente con final feliz. Feliz. Exactamente. Entonces, Bueno, no, realmente Pablo Coelho es uno de los impulsores del bestsellerismo. sí, él es, bueno, gente famosa lee a Pablo Coelho. Sí. Sí. Uno de los libros que hace poco yo leía, o sea, conjuntamente leíamos con Joel Esquivel, era por ejemplo A Sangre Fría, de Truman Capote, por ejemplo, que No, también no llegué a leer. que es un tipo de literatura basado en el periodismo, ¿verdad? O sea, es una crónica literaria sería, ¿verdad? Y él, por ejemplo, también es complicado de leer, ¿verdad? O leerle a Hemingway, por ejemplo. Y hace poco yo tengo un libro que se llama Ana Karenina, de Tolstoy, Sí, sí, sí. y no puedo leer, no puedo arrancar. No, y vos sabés que... Hay no, libros para decir que no sí. puedes arrancar. No recuerdo, pues yo soy desde que lo leí en una parte, pero no me acuerdo quién dijo, ¿verdad? Sí. Yo no tengo esa memoria. Pero dicen que si vos no conseguís leer un libro, por Ujú. más que sea famoso, Ujú. ¿verdad? Así como me estás diciendo los libros que... No, hay que leerlo, Ujú. agarra otro. Sí, no, y yo hago eso. sí. Por ejemplo, Haga. yo tengo 3 libros que según dicen son difíciles luego de leer. Uno es Ulises de Joyce, Sí. el otro es, ¿cómo se llama? Rayuela de Cortázar. Ese sí, pero ese se lee más. Ese- Sí, y el otro es, ¿cómo se llama? La Divina Comedia, por ejemplo. Esos 3 libros yo no puedo leer. O sea, intento, sí. procuro, ¿verdad? Y Ana Karenina se me sumó ahora, ¿verdad? Pero esos 3 inicié, llegué a la página 50, parece que me decía volver otra vez, porque no hay caso. Sí, pero Rayuela es más fácil al Ujú, final, ¿verdad? al final. Aunque es difícil y medio pesado, ¿verdad? Ujú. Hay capítulos que son así más, Sí. más rescatables, digamos. Ajá. ¿Cómo te voy a decir? Por más que sea muchas veces un famoso escritor, Ujú. hay cuentos o novelas que te llegan más o Sí. que no te llegan. Ya. Entonces vos no te vas a hacer, ay no, a mí sí me encanta ese, solo porque es un famoso. Ujú. No, yo no puedo, es decir, Ya. me resulta pesado ese libro. Ajá. Claro. Claro. ¿Entendés? No. Sí, no es fácil realmente, hay muchos libros leer. Sí, y no por querer hacerte el que, sí, a mí me encanta ese, no. Si no me gusta, no puedo leerlo, bueno. Sí. No se puede y pronto, Sí. ¿verdad? Por más que sea famosísimo y le encantó a miles de personas. Sí. Vos sabés que los libros de Roa Bastos yo empecé con Hijo de Hombre, con todos ellos. Y un verano en Iturbe me propuse leer Yo el Supremo, ¿verdad? Y con un diccionario, ¿verdad? Y como te digo, y marcando palabras y todo eso, ¿verdad? Y después, en la siguiente leí, volví a encontrar palabras y así me iba Sí. a 3 veces. Ahora yo miro el libro y ya prácticamente sé de qué está tratando ya, ¿verdad? Hay gente que no puede Sí. iniciar. Yo leía así, pero como te digo, era difícil, pesado, Sí. pero uno lo tiene que leer porque es Roa Bastos, pues. Sí. Y vos Ahora, por decís, ejemplo, tengo que también me propuse leer en algún momento, es El Quijote. ese también es. Tengo Es- la sí, versión yo original, ¿verdad? Y dije, tengo que leer. Dije, pero no sé, es como que
querés enfrentar la Biblia más o menos. Lo que pasa con el Quijote es que, claro, primero el castellano que Sí. utiliza, ¿verdad? Y también las historias que está Sí. contando que en su época habrán sido lo máximo. Claro, claro. Es como ahora nosotros estamos diciendo de Gabriel García Márquez, ¿quién le Claro. iba a gustar ahora 50 años después? Y Sí. estamos hablando del otro que es 500 años Sí, atrás, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. No, Entonces, realmente. a medida que va pasando el tiempo, los intereses nuestros en las cosas son diferentes. Ujú. Pero decime, ¿influyen tus lecturas previas así fuertemente en tu escritura? Por ejemplo, haberle leído, no sé, a algún escritor importante y ese influye realmente en tu escritura. Y seguramente, la Mm. verdad que no sé, como te digo, yo las palabras es lo que más, cuando leo palabras que me gustan, a veces yo digo, esa palabra tengo que usar. Sí. Pero no Y sé bueno. la historia en sí. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece? Va, así Pues sí, claro, descansamos, claro. demasiado a gusto de hablar contigo y vamos a agotarle a toda la audiencia nosotros. Vamos a escuchar un Dios poco, mío, pobre gente. un poco de música paraguaya y volvemos enseguida. Ceñida la frente radiante corona la reina morena. De la selva viene con regio atavío llegué y Menandí. Se maracadí hacia tende puba Lei guapa y te vas en base Aro pura que ta cosa que cuete vamos pero putaba guavira pote Timboyero atape ario iba Upepe baisa o soñemo Se canta por ahí, ya ojo viva, capa por ahí te va a vida bote. Caballero pueblo se ve como beba y catuve de bandeje de a beber mi tatire y se mopa de se baje sabe le pusaba la cogete lo que saga uva al menos cojan hoy quemaron se capaz se moquera y no va a mi niña ya va a bote Pani queremos muy y mere me baño y te mando uveja Pani de pena de la perenda y por y cuñán de le cobiana Se embaracadí hace tende puba Emocana se le se le sale Topi se que huipa, sañando baja que sale
saga ubi wadira potu no dice que viva señando baja que saga ubi wadira potu. Potama tu pasune que va epu angesha nera y jujami Peina maua genia nere sapeva y vaga y beco en monoti Mira mi maimaba o pura hei pama hei potillera rosa puiteinte Kawi mi te pecu vira campana peina repicama con etilla ve Cabrilla y vima cuarajrique a estrella vamos miri miri sendero betamen bola y juapitepe se puraje y mime no bongueras deri que aurora se moje donde va de non boe patu para teindi e paise cambado que se hace te va toro que tu mi hatajaye Piwi mi shepu a lloraba koina semiru de peyusete Neina epu ase conazo yara se mokuru a jaitembuve De conazo miro se le envía y jupara ani aisha y te se angambo y Sente kuiwi arindere mi guainaba nyesu japa yuba Romo maitei Calandia para iñe así Nendramala ari peina perere Se moino ave y cuñe y viva músico estero vira usore Jazmín Paraguay Giacuamón griva Y vitu yurube peina mamuaje Nardo monotique cuaivaga pibandero garo cara o manijete Nahi ai pandeve ya yoitean ai pape ya hiwi koi mimbora i jupore Ta eminan debe sembaraka samero jai jurasa semitan wive Dentende ñañawi ai share ya po bandere que agasa bandere en bomba ei Huijareja ara semboyaje oba jai ponavara neregendusei To vente taja si ya se muy quema de avereñandune coera moite va hacia oye jiba pene con asomereje cabei se me dico cue to vente taja ay sañe mi nome remoñe mi no mande moñeja Kowai pajaite si ya agesaba añandu paitema Depui ahata Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. ¿Estás preparado? Llegó Arrendaria, El mejor proveedor de internet. Winnet, fibra óptica,
Navega a la máxima velocidad. Planes acordes a tu bolsillo. Instalación gratuita. Rápido, seguro, confiable. Somos una empresa joven con experiencia en el mercado. Winnet Network Solutions. Llama al 0971-885-101 o al 0984-799-605. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Si hace calor, unas birras bien frías vienen bien. Si hace frío, un vino, un whisky o un vodka. O todos juntos a la vez. Disponible para delivery o carry-out. Escríbenos al WhatsApp 0973-685-033. Bodega Malayunta, tu mala compañía. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas. En este momento usted puede estar escuchando su publicidad. Llámenos 0971-401-401. La Municipalidad de Hernandarias comunica, queridos conciudadanos, debemos redoblar los cuidados sanitarios usando tapabocas y lavado correcto de manos y el uso de alcoholes sanitizantes todas las veces que se requiera, mantener el distanciamiento social para resguardar a la familia. En este momento, Hernandarias es epicentro del COVID-19. Estamos en alerta sanitaria. Cuidémonos entre todos. La cultura define a nuestra sociedad. Cultura y algo más, con Rodolfo Ortiz y Silvio Benítez. Un espacio ameno, donde hacemos rescate de nuestras raíces culturales. Con entrevistas, relatos, historias, personajes que hacen parte de nuestro folclore. Cultura y algo más, todos los sábados, de 10 a 12 de la mañana. Radiante corona la reina morena, de la selva viene con regio atavío Yepe y Punandí, en sus labios trae el canto soberbio que en noche serena de la sierra, muros gigantescos y no guaraní. Sobre una mullida gramilla verdosa la reina se sienta y una dulce cuita conjuga en el verbo de... Bien, estamos de vuelta, esto es Cultura y algo más, Cultura y algo más, que estamos con la visita hoy de Olga Bertinat, divirtiéndonos un montón hablando de literatura, cosa que a lo mejor la gente dice, ¿por qué se van a divertir leyendo? La gente a veces no quiere leer, y eso en este país donde tenemos uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana como Roa y muchos otros grandes escritores. En Paraguay no se lee absolutamente. Vos sabés, Olga y audiencia,
que una de las cosas que a mí me sorprendió cuando se lanzó el primer número de Harry Potter acá en Paraguay, la editorial Alfaguara compró 15.000 libros para vender, o sea, trajo 15.000 libros para vender en el año. Y en Uruguay, ese mismo día en que se lanzó el libro, se vendió 15.000 libros. ¿Eh? O sea, eso te da la pauta de cuál es el nivel de lectura que tenemos en este país. No es fácil ser escritor en un país donde no se lee, ¿verdad? Y es bastante complicado, ¿verdad? Porque hoy en día los jóvenes tienen quizá otras prioridades, otros gustos, y la lectura no está dentro de su prioridad. Entonces, muchas veces les resulta más interesante estar en TikTok haciendo algún video, Sí. o en Instagram siendo influenciadores o algo por el estilo, o siguiendo, otros jóvenes siguiéndole a esos influenciadores antes de que estar leyendo algo porque tal vez les resulte aburrido, ¿verdad? Claro, Porque la lectura se tiene que incentivar desde chiquititos. de chiquitito. Sí. No, es que le vas a dar un libro a alguien cuando tiene 15 o 18 años, sino que tiene que ser ya en preescolar, en jardín inclusive. Claro. Entonces, Estábamos hablando hace rato del Ateneo, la librería está tan grande en Argentina, en Buenos Aires, y yo recuerdo que en ese lugar hay un lugar donde es para los niños, y se van ahí los niños y se tiran en el suelo y están ahí con los libritos, y hay personas que cuidan ahí, que están atendiendo, y es tan grande la diferencia con Paraguay. En Paraguay la gente, vos ves una librería y te vas a morir de hambre probablemente si es que te dedicas a eso, ¿verdad? así es, porque en primer lugar, considero yo que el costo Ujú, es muy alto muy alto. de un libro. Yo estuve viendo la vez pasada y había algunos 90, 80 y libritos chiquitos, así que Sí. tienen 3, 4 páginas de figuras de colores y Muy entonces sí, es bastante caro no todos van a tener acceso, Ujú. ¿verdad? Para comprar. Sí. Eso, creo que esa es una de las de los motivos, ¿verdad? Ujú. No vas a estar comprando algo Sí. que apenas te alcanza para tu comida, digamos, y vas a Comprar libros. Sí, es complicado. Entonces habría que tratar de que las editoriales Ujú. lancen así libros para niños a costos más accesibles para la gente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, Olga, ¿cuáles son tus planes? ¿En qué estás trabajando, escribiendo? Bueno, yo siempre sigo con la docencia. Ujú. Estoy enseñando en la Universidad San Carlos. Sí. Allí son carreras de agronomía, Ujú. zootecnia, ¿verdad? Sí. Y pienso, tal vez este año, de tener mi propio libro, ¿verdad? Ujú. Tratar de editar mi propio libro, porque solamente yo tengo en antologías, Ujú. con otras personas, ¿verdad? Sí, 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 Sí. sí. Y bueno, agradecerte realmente, Olga, por haber venido, por aceptar la invitación. No, yo te agradezco por haberme invitado, te agradezco muchísimo. Pues realmente hay muchas cosas todavía por descubrir. Yo te voy a volver a invitar, te cuento. Está ya. bien, gracias. Te voy a volver a invitar porque tenemos que hablar mucho. Cuando Damián esté por acá también vamos Sí, a traerle. ahí Vamos a traerle Sí. porque él es un gran cultor también de la literatura y un gran crítico. Yo siempre digo, Damián es una de las luces que estamos nosotros desperdiciando porque no le valoramos, ¿verdad? Está en Asunción, Está en tiene Asunción. mucho trabajo él allá, sí. La otra es Marina. Marina es mi vecina, Marina sí, Cantero, sí. que tiene que venir también acá. Sí. Le tenemos que traer Vamos a venir también. juntas. Ajá. Bueno, agradecerte realmente, Olga, haber aceptado venir, mostrarnos, hablar, porque en realidad es esto lo que tenemos que hacer para no necesariamente hablar de los libros, sino que venir y hablar del interés que tiene que tener la gente en cultivar de nuevo la literatura, ¿verdad? Así es. Y también decir que si está escribiendo algo por ahí que tiene posibilidades de publicar, ¿verdad? Claro, Porque, claro. Hay muchas facilidades hoy en día. Es cuestión de... todo requiere dedicación y tiempo. Vos sabés que una de las cosas que a mí me enseñaron
por suerte, ¿verdad? Algunos maestros del periodismo que no fueron mis maestros en la facultad, me dijeron, crea un blog y ahí escribí, Sí, ¿verdad? Y ahí vas a dejar todo, vas a dejar tu historia, vas a dejar y ahí te vas a dar cuenta que lo mal que escribí o lo bien que escribí. no, pero todo es práctica, dedicación y Sí. tiempo, porque si uno tiene que tener un foco, Sí, enfocarse, decir, bueno, voy a hacerlo, lo voy a Mm. escribir, sí, yo puedo. ya. Entonces, ¿Y comenzar. sobre qué va a tratar tu libro? O todavía no tenés... No, y ahora voy a hacer cuentos, ¿verdad? Ujú. Voy a reunir todos los cuentos. Ah, va a reunir los cuentos. Sí, Ajá. no todos, ¿verdad? Una parte y luego pensaré en algo más largo, una Mm. novela corta o algo así. Ya. Porque hace poco, cuando ganó Susana Gertopán el premio Sí. Literatura, Sí, sí. yo soy seguidor también de ella. Tengo varios libros de ella. Y dije yo, bueno, pero nosotros, ¿cómo puede ser que ella ya haya escrito tantos libros y nosotros no, verdad? Sí. Pero sí, es cuestión de proponerse nomás y Sí, escribir. ¿verdad? nunca es tarde. Nunca es tarde. Mm. Porque si la edad va a ser una traba, nos vamos a decepcionar, nos vamos a morir muy rápido. Bueno, y Humberto Eco ya casi con 50 y no sé cuántos años ganó el premio por El nombre de la rosa, Sí. así que nunca es tarde. No, nunca es tarde, para nada. Bueno, agradecerte de nuevo, Olga, y comprometerte a que un día vas a venir otra vez para Bueno. charlar con nosotros. Bueno, y nosotros vamos a despedir el programa, vamos a reencontrarnos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana con más cultura y algo más por Ñaconutú News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La reina morena de la selva viene con regio atavío